Hola, no sé qué pasó con una falla técnica. Bueno, iniciamos la clase de hoy. Vamos a ver el marco teórico, gestión de los antecedentes nacionales e internacionales. Muy bien, como ya hemos podido ver en las clases anteriores, es muy importante tener el conocimiento que nosotros comenzamos a través del conocimiento científico generando un problema científico. Este problema científico parte de una pregunta de investigación de algo observado, que puede ser en servicio, de algo leído, y su aplicación, ¿no es cierto?, teórico, en donde, en su aplicación teórica, en lo que es el tema de investigación científica, y para eso nosotros necesitamos tener un horizonte que son los objetivos, la justificación de la investigación, y todo va a ser en un marco de la ética e investigación. Si bien es cierto, cuando hacemos las clases en metodología de la investigación, hacemos por partes o por capítulos, en la práctica muchas de las cosas se relacionan de forma constante, ya que todas estas necesitan algún punto de origen que es el marco teórico. El marco teórico realmente es súper importante para el desarrollo de nuestra investigación. No solamente basta el título, no solamente basta la pregunta, sino conocer esas variables, conocer su definición conceptual, operacional, conocer qué base teórica sustenta. Casi todo lo que hacemos ya tiene un sustento científico. Lo que se va a diferenciar es si la aplicación de esa base teórica que dice que es general, yo la voy a aplicar en una población que puede ser un hospital, que puede ser un asilo, que puede ser estudiantes de medicina, puede ser la universidad, puede ser un establecimiento de salud. No, lo que yo decía, lo que voy a aplicar si esa teoría, esa referencia está relacionada con mi población y voy a encontrar similitudes o diferencias. Entonces el marco teórico te da esa fortaleza para tú poder entender el proceso de salud e enfermedad que estás buscando. Sin el marco teórico no tendrías esa suficiente capacidad de entender. Y eso es justamente uno de los temas que muchos le dan importancia a veces al tema. Hacen el trabajo de investigación o la tesis la terminan, pero cuando van a sustentar, tienen problemas cuando hay preguntas teóricas que se le hace del tema porque no han conceptualizado muy bien el tema. Entonces ahí te das cuenta de que hay falencias en el marco teórico. Ustedes tienen que manejar este marco teórico muy claro porque es parte de su trabajo de tesis que tienen que hacer. Su proyecto de investigación depende qué tanto entiendan la conceptualización del marco teórico y las funciones que tiene en la estructura de un trabajo de investigación. Entonces, ¿qué entendemos por problema? El problema es una cuestión o conjunto de cuestiones surgidas objetivamente en el curso del desarrollo del proceso del conocimiento, cuya solución posee un interés práctico y teórico. Es decir, teórico porque vamos a demostrar esa teoría que existe, pues la vamos a aplicar en una población determinada. Y es un conjunto usualmente de cuestiones, ¿no? Surgidas de forma objetiva. Usualmente muchas de las cosas que nosotros cuando estamos haciendo medicina es observar y ver si lo que ocurre realmente es diferente, ¿no? Por ejemplo, pacientes que vengan por una enfermedad, ¿qué signos son característicos? ¿O cuál es el pronóstico de una enfermedad determinada? ¿O cuál es la relación entre dos medicamentos y la sinergia en la respuesta terapéutica a un paciente? ¿No? O el seguimiento de un conjunto de personas a una exposición y otra no exposición y cómo puede producir un desenlace la enfermedad. Entonces, si se dan cuenta, esto es mucho más que solamente leer, sino también significa que tienes que observar y es muy detenidamente. Eso es lo que siempre le decía a los alumnos. No solo miren el árbol, tienen que mirar el bosque, tienen que ser observadores de cualquier patología que genere alguna diferencia y que puede ser un riesgo importante en la determinación, ¿no?, de un diagnóstico clínico. Entonces,
¿Qué entendemos por teoría? Según Hernández, la teoría es un conjunto de constructos que se conocen como conceptos que son interrelacionados, que tienen definiciones y proposiciones que presentan una visión sistémica de los fenómenos. Es decir, ¿qué significa esto? Ese constructo no solamente es una variable, es un conjunto de información procesada, analizada, que se trata de buscar siempre una causa y efecto, o sea, causalidad, para poder determinar esos factores que conllevan a que aparezca la enfermedad, se complique la enfermedad, ¿no? Y tenga un desenlace fatal como la muerte y que se ve en las altas tasas de letalidad que puede haber por una enfermedad. Entonces, este constructo es muy importante. Si ustedes han dado cuenta cuando estudian medicina, ¿qué es lo primero que hacemos? Es ver la parte normal, ¿no? Biología, anatomía, fisiología, es lo normal que uno aprende. Pero luego, ¿qué hace? Fisiopatología, medicina interna, y comienzas a ver el otro conjunto de conceptos, como la enfermedad, que es el agente, interactúa con el huésped en un ambiente. ¿Eso qué es? La tríada epidemiológica. Entonces, en ese conjunto hay interacciones. Una pregunta muy común es, ¿por qué algunas personas se enferman y otras no se enferman a pesar que ambas están expuestas a un mismo agente? Tiene que ver mucho con los factores de riesgo del huésped, de las personas. Entonces aquí existen factores del huésped, factores ambientales, factores económicos, sociales, culturales, que en su conjunto van a generar ese constructo que tú tienes que ver y que usualmente en la anamnesis vas a preguntar. Y es una proposición sistémica del proceso. Cuando hablamos de sistema, hablamos de entrada, de proceso y salida. Ese constructo es importante conocerlo. ¿Y esto dónde está? En los libros de medicina interna, en los libros de pediatría, ginecobstetricia, cirugía, lo que ustedes van a hacer, está la información ahí básica. También hay revistas donde existen revisiones sistemáticas que también sirven de apoyo para poder comprender y aprender acerca de esto. Muy bien, entonces esta teoría lo que hace es entender un fenómeno. Puede ser un tema de diabetes, un tema de obesidad mórbida, muerte por COVID, problemas de estrés académico, trastorno en el sueño. Lo que ustedes decían, elijan investigar, la teoría te permite explicar, ordenar y predecir el fenómeno. Explica el por qué se produce, cómo se produce, cuándo se produce en esa base teórica para entender que hay una causalidad. ¿Quiénes son los grupos más afectados? ¿Qué población? ¿Cuál es la temporalidad de la enfermedad con el proceso del pronóstico? Ordena el conocimiento que tú tienes. Es muy claro que es tener un conocimiento concreto de ese fenómeno y luego, ¿cómo va a ocurrir ese fenómeno? ¿En qué condiciones? ¿Qué tiene que haber para que ocurra la enfermedad? Entonces, están los factores, ¿no? de riesgo asociados justamente a la enfermedad y qué se debería conocer o qué podría predisponer a que las personas se enfermen. Entonces, este fenómeno es súper importante, puede identificar en su contexto con un marco teórico. ¿Qué quiero decir? Si no conocen teoría, prácticamente no van a poder concretar ni van a poder entender claramente su investigación porque no tienen ese marco teórico suficiente para poder comprender qué cosa es la variable, cuántas dimensiones tiene, cómo se va a instrumentalizar, cómo se va a medir y cómo se va a cuantificar con un instrumento. Y luego, ¿qué significa la interpretación? Entonces, este marco teórico es un vínculo importante entre el investigador y la información que existe en el mundo. Ahora hay bastante información, mucha información existe muy rápidamente en Google, en Internet, en diferentes buscadores,
Pero lo importante es que para investigación necesitamos buscar información que sea revisada, es decir, que esté en revistas indexadas y que no solo sea una búsqueda por Google, ¿no? Arbitrariamente, o entremos a páginas que no son validadas, que es información gris. Entonces, el vínculo importante es primero identificar tu pregunta de investigación, de tu pregunta de investigación, buscar esas dos variables o conjunto de variables que vas a utilizar y comenzar a entender cómo es esa relación. Yo puedo crear una relación, por ejemplo, que el agua produce cáncer. Se me puede ocurrir, pero aquí existe una ley que tiene que ver con causalidad, con los postulados de Bradford y Hill, que se llama plausibilidad. ¿El agua produce cáncer? No produce cáncer, está claramente explicado en varios de los libros, pero si tú no tienes ese concepto, podrías asociar. Y es más, hemos visto muchas veces trabajos que presentan, ¿no es cierto?, en las tesis, que son relaciones que no son, son medias raras, ¿no? Por ejemplo, que digan que tomar café produce trastorno del sueño. Podría ocurrir, pero solamente ocurre eso. ¿Esa diferencia es clara o hay un conjunto más de factores que estén alineados? Me pueden decir que tomar café produce hipertensión. Entonces, ahí como que falta, ¿no es cierto?, un sustento que no es una patología. En el caso de las no transmisibles son muchas patologías. Entonces, mi estudio no puede ser relación de dos variables, tendría que ser un conjunto de variables, factores ambientales, factores de la persona, ¿no? Hábitos alimenticios, eh, peso, o sea, hay un conjunto. Entonces, mi marco teórico me dice, no puedes relacionar dos variables donde hay multifactorialidad, por ejemplo. Entonces, ahí está muy claro, tú lo puedes hacer, pero teóricamente ese es un conocimiento incompleto, que no te va a servir porque la teoría te dice que esa enfermedad es multifactorial. Entonces tienes que asociar múltiples factores para que tenga una relación, ¿no? Es como decir, si tú tomas o fumas, te va a dar cáncer de pulmón. Ok, pero hay otros factores más que pueden producir. Entonces, usualmente en salud, eh, y hemos visto en epidemiología, si se acuerdan, causa necesaria, causa suficiente para la enfermedad. Entonces, la causalidad necesitas varios factores. En general, hay un conjunto de factores. Por eso dice que es multicausal, ¿no? O hacemos análisis multifactorial para ver si esa variable, que es la variable dependiente, depende de muchas independientes. ¿Qué es lo real? Es lo que realmente ocurre en la vida práctica. Entonces, este marco teórico es un sistema estructurado y deductivo de enunciados formales y abstractos, lógicamente interrelacionados, que busca dar explicaciones a los hechos y fenómenos del problema seleccionado. Lo importante acá es, por ejemplo, identificar cómo se determina este valor, ¿no? Por ejemplo, conocimiento. ¿Yo cómo puedo aplicar conocimiento? Conocimiento, de alguna forma de medirlo es a través de un instrumento de medición. Puede ser un examen, un test, ¿no? Es algo abstracto, pero la idea es medir. En epidemiología hay que medir y en investigación también. Por eso que tenemos dos tipos de investigación, si se acuerdan, cualitativas y cuantitativas. Las cuantitativas, que son la mayoría que hacemos en la universidad de medicina, son casi la mayoría cuantitativas, por no decir 99%. Las cualitativas son menos, son importantes, pero usualmente nosotros siempre tenemos que cuantificar, tomar la presión, tomar la temperatura, tenemos un rango normal promedio y sobre eso sabemos, ¿no? Si duele en la cabeza, yo le pregunto, del 1 al 10, ¿cuánto le duele? O hay una escala de dolor establecida, ¿no es cierto? Todo tiene escala, si se dan cuenta, porque necesitamos medir para saber lo normal de lo anormal. Entonces, este conjunto de lógicamente interrelacionados al final nos da una relación de lo que es la brecha, de lo que debe ser y lo que es la diferencia. Si yo tengo fiebre de 39 y normal es 37, esos 2 grados centígrados de diferencia implica un conjunto de enfermedades. Tendré que buscar qué más tiene.
Si me dice que tiene tos, flema, estornudo, dolor de garganta, es un problema respiratorio. Tener tos, ¿qué significa? ¿Cuántas veces? ¿Qué tipo de secreción? Amarilla, verde, ¿no es cierto? El dolor, ¿cómo es? Entonces, luego me permite completar con análisis de laboratorio, tanto radiológicos como laboratorio, y podría identificar si es que hay una bacteria que estoy pensando, ¿no? Hay que ver si es un adulto, si es un niño, es un joven. Entonces, todos estos conceptos teóricos son los que te dan el conjunto y el espectro de lo que vas a investigar. Entonces, si no tienes esta base, tú puedes buscar cualquier relación arbitraria, que hasta lo puedes terminar como tesis, pero al final, ¿de qué te va a servir si no genera un conocimiento nuevo? Lo importante en la universidad es que todas las tesis deben generar un conocimiento importante que ayude realmente a tener más información. Que no se repita lo que ya existe, sino que realmente genere un conocimiento que dé un valor agregado a lo que estás haciendo, que implica en esa población comprobar o verificar que existe o no existe lo que tu marco teórico dice. Entonces, este marco teórico es el conjunto de principios teóricos que guían la investigación. Entonces, los límites teóricos y conceptuales relevantes para cada problema a investigar son importantes. Cada problema tiene un marco teórico que no es el mismo. Podemos hablar, por ejemplo, factores asociados a hipertensión en estudiantes de medicina. Entonces, hay varios factores. Cada factor podría variar dependiendo la misma población universitaria. No es igual la población de la Ricardo Palma que San Marcos, que Cayetano, otra universidad. Son diferentes características, son diferentes grados de personas. Entonces, hay que comenzar a identificar que estos límites teóricos se relacionan mucho con también la población a donde nosotros hacemos la investigación y la variabilidad que existe en la población cuando hacemos nuestro muestreo, que es otro punto flaco también dentro de las tesis, ¿no? Población, muestra y muestreo, es uno de los temas que frecuentemente también no tienen mucha fuerza estadística y se tiene que mejorar para que tengan un mejor límite y una mejor inferencia cuando hacemos nuestra investigación. Entonces, el marco teórico es un instrumento metodológico que se construye sobre la base de la información pertinente a las variables involucradas en el problema de investigación. Repito, a las variables involucradas. Esas variables tienen un concepto, ¿no es cierto? Un marco conceptual, práctico, tiene dominios o dimensiones que cómo se mide y qué instrumento se debe evaluar. Muchas veces yo le decía a los alumnos que uno de los puntos básicos al inicio de una tesis es buscar los repositorios de las diferentes universidades y los trabajos que existen. Todas tienen un marco teórico y te sirve un poco para ir viendo qué temas existen y sobre qué temas que tú te guste, que creas que es importante para ti, que tienes afinidad, lo puedas hacer. Y esas variables desde el inicio tienes que hacer esa famosa matriz de operacionalización, es clave, por ejemplo. Si bien es cierto, esto lo haces después, usualmente la matriz de operacionalización tienes que hacerla tempranamente para poder identificar esos valores que te decía, que son las eh, marco teórico, marco conceptual y sobre todo las dimensiones y su medición, que es el instrumento clave en la recolección. Este marco teórico, como lo hemos comentado, amplía la descripción y el análisis del problema formulado, orienta sobre cómo será la investigación, es decir, el marco teórico también me dice, este es un problema multicausal, es un tema prospectivo, puedo hacer tal investigación, me facilita plantear otras soluciones al problema formulado. De repente yo puedo hacer un trabajo, por ejemplo, no sé, haciendo un tema de investigación a identificar, no sé, la validación entre la determinación de la hemoglobina en sangre y comparo el hematocrito, que se divide entre tres,
y lo comparo con un hemoglobinómetro, una prueba rápida. De repente, ¿cuál es mejor? ¿Cuál tiene mejor validez? Si hay igual validez, si yo puedo tomar otros parámetros. Entonces, me da soluciones que puedo también aplicar como validación de instrumentos, como aplicación de nuevas técnicas, ¿no? En la detección de patógenos, por ejemplo. Aparte, también, cuando yo tengo el marco teórico, me conduce al establecimiento de hipótesis. ¿Qué significa? A los problemas generales específicos que yo coloco, yo ya tengo una posible solución, una posible respuesta que me da mi marco teórico. ¿Qué es lo que debería pasar, digamos así? El tema es que comprobemos que ocurra con la parte estadística y si no ocurre, ¿por qué no ocurre? ¿Qué factores hay que cambien lo que debería ocurrir en esa población? Eso es el kit del asunto realmente. El kit es comprobar si existe o no existe relación con lo que está en el contexto teórico. Entonces, si yo tengo teoría, yo ya sé qué va a pasar. Tengo que comprobarlo a través de mi metodología que van a ver más adelante. Además, también proveer un marco de referencia para interpretar los resultados del estudio. Recuerden cuando acaban su protocolo de investigación, la universidad los aprueba, ustedes levantan la información. Pero una vez que hacen los resultados, viene la discusión. Y la discusión tiene que ver con lo que ustedes han encontrado en su resultado, lo contrastan con los antecedentes que tienen de ese problema en un lugar determinado y luego tienen que buscar por qué esa similitud o esa diferencia. Y eso es el marco teórico. En el marco teórico muchas veces te da esa información para poder tener algún análisis de esas diferencias que pueden haber de similitud o diferencia en la población. Entonces, el marco teórico te da ese concepto macro de lo que tú necesitas para poder entender esas diferencias. Si no sabes marco teórico, no vas a poder interpretar, analizar esas diferencias y solo vas a comenzar a decir, subió, bajó, es igual, es menos, pero no hay un contexto de por qué es una posible respuesta a ese incremento. La función del marco teórico es importante ya que ésta delimita el área de la investigación. No es que tengan que leer todo, sino puntualmente la variable, ese concepto, cómo se mide, cómo se relaciona. Sugiere guías de investigación para encontrar nuevas alternativas de solución al problema que te pueda, conoces alguna validación de instrumentos, compendia conocimientos existentes en el área que se esté investigando, es decir, si es un tema de especialidad, tendrá una información mucho más detallada y también depende del nivel del alcance de tu investigación. Puede ser una investigación transversal analítica, pero podría ser también un caso control, una corte, una experimental, dependiendo de los fondos, dependiendo del área que quieres trabajar, ¿no? También ahí, eso es importante porque ese marco te dice hasta dónde podrías llegar. Y expresa proposiciones teóricas generales, postulados, leyes que habrán que servir como base para la formulación más adecuada de la hipótesis. Es decir, ya todo está escrito, lo que tenemos que es entender y luego aplicar cuando hagamos entendimiento. Muy bien, la función del marco teórico entonces nos permite ayudar a prevenir errores cometidos, entre otros, en otros estudios. Nos ayuda a orientar sobre cómo habrá de realizarse el estudio, amplía el horizonte de estudio y sirve de guía al investigador, documenta la necesidad de realizar el estudio, conduce al establecimiento de hipótesis, inspira nuevas áreas de investigación. Cuando leemos, de repente podemos cambiar nuestro tema o la relación que estamos buscando, pero sobre todo provee un marco referencial para interpretar los resultados del estudio, ¿no? Que es muy importante en este contexto. Entonces, en el proceso de construcción del marco teórico, es importante identificar
los elementos teóricos para fundamentar el problema. ¿Qué significa esto? Que necesitamos Ella es una conocer ejecutiva muy importante en esas... Venezuela, que viene a ser negocio. Además es mi invitada, mi amiga muy especial. Tercero, lo único que ha intentado es atender. Y gracias a eso. Interferencia, bueno. Lo otro es seleccionar las variables principales para el estudio del problema, porque eso permite realmente conocer si es que nuestras variables son correctamente adoptadas. Luego, identificar las relaciones entre las variables y enunciar las hipótesis y esquematizar las relaciones entre las variables. Si hay un efecto de causalidad o una relación, por ejemplo, entonces permite ver realmente si nuestra decisión o nuestra pregunta de investigación está bien planteada o tenemos que hacer algunos cambios. Ahora, el marco teórico tiene que ver con cuatro partes importantes en nuestro proyecto de investigación, que son los antecedentes, las bases teóricas, las definiciones conceptuales y la formulación de la hipótesis. Los antecedentes se relacionan uno a los temas de estudios similares o parecidos que se ha realizado en otra parte del mundo, tanto nacionales e internacionales, y cuáles fueron los resultados encontrados. Nos dan las bases de qué tipo de estudios fueron, qué población, qué tipo de muestras, qué tipo de metodología utilizaron, qué instrumentos, qué resultados obtuvieron, qué conclusiones obtuvieron. Y estos procesos son importantes porque te dan las pautas de ese marco general para poder tú identificar qué está ocurriendo. La base teórica y es la base netamente del concepto mismo de cada variable. Las definiciones conceptuales son como un diccionario, ¿no? Que son palabras que cada una de ellas, datos importantes que puedas tener para entender claramente el proceso. Y la formulación de hipótesis, que es la posible respuesta a la pregunta de investigación, tanto teórica como o el objetivo práctico y general. Ahora, las etapas del marco teórico son dos. La primera es la revisión de la literatura y la segunda, la adopción de una teoría o desarrollo de una perspectiva teórica o de referencia. Entonces, el marco teórico, como han podido ustedes ver, tiene que ver mucho con este tema de la revisión de la literatura. Revisar la literatura significa leer, es un proceso y un producto, es un compendio escrito y no es igual a una teoría. Hay que revisar todos los documentos que existan, tanto de la parte literaria como libros académicos, pero también de revistas, para generar esa información. Entonces ya han visto, por ejemplo, en las primeras clases acerca de la búsqueda bibliográfica, ¿no? Cómo hay que hacer la sintaxis, buscar cuáles son los DEX, cuáles son los mesh, cuáles son los entry terms, luego hacer la sintaxis para buscar o hacer una búsqueda sistemática avanzada, ¿no? Igual en buscadores internacionales como el PubMed, ¿no? O otros buscadores que le va a permitir tener esa información más concreta a través de esta sintaxis. Entonces, aquí es importante que esa revisión sea sistematizada y que les permita a ustedes tener un conocimiento mucho más claro para el planteamiento de su problema. Ahora, es importante la revisión de la literatura porque permite identificar la consistencia en detectar, en consultar y obtener la bibliografía y otros materiales útiles para los propósitos del estudio. Es decir, este debe ser selectivo. Y la selección depende mucho de
el tipo de investigación que van a realizar. Entonces, acá tiene que ver con el tipo de revista seleccionado o tiene que ver con la literatura que seleccionan dependiendo la enfermedad o las variables que van a buscar. Entonces, que eso es muy importante. Mientras más selectivos sean, la probabilidad de que encuentren cosas específicas va a ser mucho más amplia. Mientras más amplios sean, probablemente encuentren cosas, pero no con tanta finitud como podrían ustedes desear o necesitar para su investigación. La literatura revisada puede revelar que existe una teoría bien desarrollada y se aplica a nuestro problema, que sería el ideal. Ahora, hay varias teorías que se aplican a nuestro problema, que es la otra alternativa. No solamente hay una teoría, puede haber dos, puede haber tres. Hay partes de teorías que sugieren algunas variables aplicables a nuestro estudio. Por ejemplo, podemos identificar que según otra teoría hay algunas variables que ya no son causales, sino que son intervinientes, por ejemplo, y podríamos ver esa diferencia y ese análisis podría cambiar, que hay descubrimientos interesantes sin llegar a ajustarse a una teoría y que solo existen guías aún no estudiadas e ideas poco relacionadas con el problema de investigación. Y esto podría pasar, ¿no? Con enfermedades nuevas como el COVID, por ejemplo, al inicio no había información suficiente, entonces los estudios exploratorios, los descriptivos, eran muy buenos porque daba información para generar hipótesis, para generar relaciones, y luego estas se fueron ya ampliando, haciendo estudios transversales, estudios de prevalencia, haciendo estudios caso control, corte y experimental para ver alguna aplicación, interacción, por ejemplo, de vacunas en cuanto a la protección y evitar la mortalidad en pacientes con COVID, por ejemplo. Entonces, la teoría permite y la lectura permite identificar en qué proceso de ese marco nacional lo tengo yo relacionado. Ahora, la búsqueda bibliográfica es importante, esta detección en literatura, porque tiene que ver con tres fuentes. Uno es la fuente primaria, que son las directas, las fuentes secundarias y las fuentes terciarias, que son las generales, ¿no? O sea, en general, ahora hay muchas fuentes de información, pero estas son las tres fuentes que podríamos citar. Las fuentes primarias o conocidas como directas nos proporcionan datos de primera mano, que son documentos que contienen resultados de los estudios correspondientes. Tenemos acá libros, antologías, artículos de publicación periódica, monografía, tesis, documentos oficiales, reportes de asociaciones, trabajos presentados en conferencias o seminarios, artículos periodísticos, opiniones de expertos, documentos, es decir, cualquier información que sea de utilidad. Como les recomiendo, un punto básico es que busquen los repositorios de medicina de las universidades de Lima y ahí encontrarán las tesis que han sido aprobadas y publicadas en cada universidad. Esa es una forma de hacer una búsqueda exhaustiva con información de fuente primaria y que les va a servir mucho de modelo en el entendimiento de la pregunta de investigación que ustedes están planteando, por ejemplo. Otro tipo de fuentes son las fuentes secundarias, y estas ya son listas, son compilaciones y resúmenes de referencias o fuentes primarias publicadas en un área de conocimiento en particular. Estos procesan información de primera mano. Por ejemplo, acá tenemos información en el índice médicos, libros, tesis, disertaciones, es decir, ya tenemos acá algunas compilaciones, pero sobre todo en estas listas de difusión que son muy importantes y que sirven como una agrupación de conjunto de información. Y las fuentes terciarias o generales ya son listas, compilaciones y resúmenes de fuentes secundarias, ¿ok?
Estas fuentes secundarias eh, compendian nombres y títulos de revistas, publicaciones periódicas, boletines, conferencias, empresas, catálogos de referencias y datos bibliográficos. Es importante porque acá tiene que ir ya con los buscadores, ¿no? Como el PubMed, por ejemplo, Cielo, Ginar, Vireme, que ya compendian más revistas que tienen capacidad como buscadores de información de revistas y libros y nos ayuda a poder identificar. Pero acá como existe tanta información, es importante aplicar una búsqueda sistemática de forma avanzada, de manera que a través de los MES, de los DESH, de los DEX y los MESH puedan ustedes tener claramente hacer una sintaxis utilizando operadores booleanos, ¿no es cierto? Y con eso tener una información lo más cercano a los que buscan, ya que con esto van a ganar tiempo, porque si no hacen eso van a encontrar información como 20.000 artículos, 5.000 artículos, y revisar 5.000 artículos es difícil. Tienen que revisar los artículos que estén suficientemente en la revista porque cumplan con los criterios que ustedes están buscando. Entonces, la revisión de literatura es la búsqueda bibliográfica que se relaciona en la referencia. Cuando yo hago párrafos, identifico dentro de todo mi documento, esa referencia se refiere a una búsqueda bibliográfica. Cuando cito a un dato bibliográfico, es una revisión de literatura. El problema de investigación hipótesis se relaciona con la revisión de literatura. Cuando veo la muestra, por ejemplo, y el diseño y forma de recolección de datos y resultados, también tiene que ver con la revisión de literatura, porque acá me va a decir lo que pasó, lo que me recomienda, si la muestra tuvo la suficiente potencia para poder representar a la población, si la unidad muestral estuvo correctamente determinada, cuáles son la inclusión, la exclusión que podrían darse. Entonces, como que yo voy viendo, porque recuerden que parte de la búsqueda también tiene que ver con las limitaciones del trabajo. Es un tema importante poder identificar qué limitaciones encontraste en el trabajo, que puede ser falta de población, el instrumento no fue tomado acorde, ¿no? Y que dificultó el análisis, que el Google Form no siguió un estrictamente al azar, sino que fue como bola de nieve. Y eso puede generar algunos cambios porque la información va a ser diferente. Muy bien, entonces por otro lado, parte de la base teórica que hemos hablado, hay un componente importante que es el capítulo 2, ¿no es cierto? Que es todo lo que estamos hablando ahora, que es antecedentes y marco teórico. Parte del marco teórico son los antecedentes, que son estudios previos y tesis de grado relacionados con el problema que tú estás planteando. Es decir, investigaciones realizadas anteriormente y que guardan alguna vinculación con el problema que estás estudiando. Debe evitarse confundir los antecedentes de la investigación con la historia del objeto de estudio en cuestión. Es muy diferente, ¿no? Dijimos que en el capítulo 1, cuando hacemos el planteamiento del problema, tenemos que hablar de cómo es el problema a nivel internacional, luego regional, local, ¿no es cierto? Que fundamenta un poco esa relación de ese problema que por lo cual yo estoy tratando de plasmarlo en mi trabajo de investigación. En cambio, el antecedente es algo ya más preciso, más puntual, que se refiere a mi pregunta de investigación y que busca ver si esto se realizó en algún lugar del país o del mundo y cuáles fueron esas relaciones que yo encuentro para ver ese antecedente, cómo me sirve. ¿Para qué sirven? Para delimitar el área de investigación, también para sugerir guías, áreas, nichos o líneas de investigación. En algunos casos, cuando yo estoy viendo el marco teórico, me doy cuenta que mi problema de investigación es muy pequeño, está muy reducido. O de repente tengo que delimitar más mi problema de investigación. O mi población que yo elegí no es la correcta. Entonces yo puedo sugerir esos cambios en mi investigación, que esto va en la parte metodológica.
Permite hacer un compendio de conocimientos existentes en el área que se va a investigar. Permite expresar proposiciones teóricas generales, postulados, marcos de referencia. Ayuda a prevenir errores que se han cometido en otros estudios, como les comenté, las limitaciones. Es importante poder saber qué pasó para tratar de no cometer esos errores. Orientar sobre cómo habrá de llevarse a cabo el estudio, ¿no? ¿Qué se hizo? Cómo se hizo la medición, si tuvo que hacerse temas de sensibilidad, especificidad en un instrumento, en general, amplíe el horizonte de estudio y guía al investigador para que éste se centre en su problema, evitando así posibles desviaciones del planteamiento original. Eso es muy común cuando no tenemos un marco teórico claro. Nuestro trabajo como que tiene un objetivo y luego en el transcurso se va modificando, se va cambiando un poco y se aleja del objetivo específico y general. Entonces acá lo que el marco teórico te centra, ¿no? Busca estas relaciones y esto es lo que tú tienes que buscar desde el inicio. Y también provee un marco de referencia para implementar los resultados del estudio. Ahora, estos antecedentes son importantes. ¿Cómo utilizar? Hay que ordenar de acuerdo a los siguientes criterios, ¿no? Internacional, nacional, local. Se clasifican el más reciente al más antiguo. Escribir lo que se otorga el contexto de referencia al problema a investigar. Hacer una síntesis conceptual de las investigaciones realizadas sobre el problema. Considerar lo que es relevante para el trabajo que se está realizando y son publicaciones con 5 años de antigüedad. Si bien es cierto, son 5 años de antigüedad, algunas referencias pueden ser antiguas. Más o menos hablamos entre un casi 80% pueden ser publicaciones de 5 años y el otro 20% podrían ser publicaciones antiguas, por ejemplo, cuando son teorías que tienen mucho tiempo de vigencia, como por ejemplo los temas de calidad cuando naveguen. Esos documentos no son de ahora, son como de hace 20 años, pero todavía sirven porque su marco teórico sigue siendo el mismo, ¿no? O una norma técnica nacional, por ejemplo, que habla sobre calidad, sobre atención, y que está todavía vigente, publicada hace más de 10 años, todavía serviría como punto de referencia para una bibliografía. Entonces, esos 5 años se refieren sobre todo a información reciente, pero hay información antigua que sobre todo en la base teórica se puede utilizar. Entonces, como ven ustedes acá en estos cuadritos, primero hay que colocar trabajos de grado que se relacionen con el tema o problema objeto de estudio. Las mismas no pueden tener una fecha mayor igual que 5 años de elaboración, ¿no? De preferencia son los 5 años. En el primer párrafo, que debe contener apellidos del autor, año, título de la investigación en negrita, tipo de investigación utilizada, población y muestra, técnicas e instrumentos de recolección de datos utilizados. Luego mencionar el objetivo general de la investigación, luego mencionar los objetivos específicos, reseñar las principales conclusiones a las cuales llegó el autor y el cuarto, explicar por qué se relacionan las investigaciones. Luego describir y explicar qué aspectos tomó de la investigación que le sirvieron de ayuda para realizar en su trabajo. Entonces, como ven, es importante en ese contexto poder seguir estas pautas porque el antecedente en su conjunto son párrafos que van en este capítulo 2 y más o menos son 5 nacionales, 5 internacionales, con, ¿no es cierto?, con no más de 5 años de antigüedad. Entonces dijimos cómo se utilizan. Cada antecedente debe contener un autor, año, título de la investigación, la procedencia, el país donde estuvo, el objetivo relacionado con la investigación, la metodología empleada y resultados más relevantes.
Es importante un léxico especializado que tiene que colocarse. Redactar en pasado nunca es un título muy específico y guía, orienta al investigador para poder ver en esa tesis o documento de referencia para el análisis que van ustedes a identificar cuando hagan los resultados. Tipos de antecedentes pueden ser teóricos. Estos ayudan a comprender el fenómeno de estudio mediante la teoría o conclusiones elaboradas por especialistas, ¿no? Y están publicadas en libros. Estas teorías sobre el tema en particular ayudan a profundizar sobre la importancia, ¿no? Y la forma como se define el tema especialmente. Y establecen conceptos que facilitan la asimilación del tema, la comprensión y a predecir conclusiones al comparar la teoría con la realidad observada. De acá verificamos, ¿no? Lo que es la teoría, lo que es la práctica y esa brecha que existe es lo que nosotros podemos estudiar. Es un antecedente teórico, nos sirve para eso. Pero también tenemos antecedentes de campo. Son aquellos estudios realizados de tipo experimental, ¿no? Donde ya manipulamos una variable. Cuando hagamos variables, vamos a manipular la variable, entonces es experimental. Presentan por lo general características de un fenómeno estudiado o datos numéricos en un tema particular. Estos estudios describen las características que predominan en un fenómeno y se expresan mediante datos o números el nivel de comportamiento del fenómeno estudiado. Muy bien, entonces, en resumen de esta clase, tenemos dos láminas finales. La primera es, ratito, que vamos a ver esto. Los antecedentes de la investigación son referencias sobre investigaciones anteriores que se relacionan con la investigación en curso. Es decir, estas se relacionan con el título de la pregunta de investigación. Se obtienen en la revisión bibliográfica, dijimos, ¿no? Ahora, los antecedentes son teóricos, pueden provenir de documentales, de videos, de libros, de revistas, de diccionarios, o pueden ser empíricas sobre resultados, conclusiones, recomendaciones de la investigación. eh, Pueden ser sobre datos estadísticos o también puede ser sobre datos cualitativos, ¿no? ¿De qué cosa? De una entrevista y de la observación. Muy bien. Y para finalizar esta lámina pequeñita que no se ve muy bien, antecedentes de la investigación previa de los temas, está relacionado. Los antecedentes pueden ser trabajos de grado, posgrado, trabajos de ascenso, resultados de investigaciones institucionales, pueden ser de ponencias, conferencias, etc. Constituyen fuentes primarias ya que aportan los datos del estudio, sean de naturaleza numérica o verbal. Nuestra población muestra población, categorías, entre otros. Este antecedente como marco, como parte del marco teórico, los antecedentes de la investigación se refieren a la revisión de trabajos que se realizaron en otras instituciones. Asimismo, eh, los antecedentes deben presentarse en orden secuencial, ¿no es cierto? Y hablamos que tiene que tener 5 años de anterioridad. Tiene que estar nombre del trabajo, autor, fecha, objetivo de la investigación muy claro, síntesis de la situación problemática, metodología de trabajo y resultados y conclusiones. Asimismo, el antecedente de la investigación debe iniciarse con una breve introducción. Luego de citar cada antecedente, se debe indicar cómo se relacionan y en qué contribuirán con la investigación. Es decir,
se debe explicar si el antecedente constituye una experiencia útil o coincidente en relación a ningún aspecto de la investigación en curso. Otra cosa importante es que la investigación, ¿no es cierto?, de la literatura permite analizar y reflexionar el marco teórico en relación a la práctica. Este es un dato muy importante porque permite esa visualización. Además, por otra parte, la extensión de cada antecedente debe ser entre 2 y 3. La vigencia de cada antecedente debe ser usada hasta los 5 años y se presentan desde el más reciente hasta el más antiguo. Ya dijimos con 5 años, ¿no es cierto?, de antigüedad. Muy bien, entonces con esto estamos finalizando la clase teórica de lo que es marco teórico y antecedentes internacionales y antecedentes nacionales. Recuerden que el marco teórico lo es todo, ¿no? En investigación. Si no conocen el marco teórico muy bien, serias dificultades tendrán, porque el problema es que no van a poder entender y probablemente dar una respuesta a los resultados y a la discusión que van a hacer porque no tienen con claridad cuál es el rumbo o la ruta de ese marco teórico en la variabilidad de la variable que ustedes están investigando. Entonces, lo importante acá es leer, leer y leer el marco teórico. Lean sobre lo concreto, lo que tienen que investigar. No estén buscando otra información que a veces más es que lo distrae y no completan el trabajo. Ya tenemos que avanzar, ya hemos avanzado con la primera parte, tenemos que avanzar con el, el capítulo 2 que justamente es el marco teórico, que incluye información importante que tenemos que llevar, marco teórico internacional, nacional y luego la base teórica, ¿no? De cada una de las variables que podemos también ir recolectando para completar nuestra información y estar al día con el protocolo que tenemos que entregar al final del curso como un producto final, ¿no es cierto? Que no están los 4 capítulos que ya hemos mencionado. Muy bien, entonces, siendo la hora 5:16, terminamos la clase de marco teórico el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor.